La mayoría de ustedes ya sabe que durante este fin de semana se celebraba el Día del Docente. Sobre todo los padres lo tienen clarísimo porque el viernes los chicos no tuvieron clases. Se han aunado las festividades de los docentes y los estudiantes para que solo haya un día en el que se interrumpan las clases en lugar de dos, como ha sido tradicionalmente. Y bueno, en realidad ese día se celebraba ayer, día 28 de enero, día de Santo Tomás de Aquino. Y bueno, pues nosotros hoy hemos querido echar una mirada precisamente a la enseñanza y a la docencia y nos hemos preguntado cuáles serán los problemas que tienen los profesores, los maestros en Extremadura. Por eso le hemos pedido a José Manuel Chapado, presidente del sindicato PIDE en Extremadura, que se acercara un ratito a la radio y nos contara, pues eso, cuáles son las preocupaciones que tienen en este momento los profesores extremeños. José Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Os escuchamos a menudo. Sabemos que cuando hay procesos de oposiciones, que cuando hay pues algún tema que estéis dirimiendo con la Junta de Extremadura, con el Ministerio de Interior, cuando hacéis alguna petición al ministro, y bueno, pues normalmente estamos un poco al tanto de lo que está ocurriendo siempre en la docencia extremeña. Pero hoy nos gustaría que nos hicierais un repaso y nos contarais cuáles son las principales los frentes que tenéis abierto en la enseñanza extremeña. Bueno, pues hay varios frentes abiertos, tanto a nivel nacional como a nivel regional, ¿no? A nivel nacional el más importante es que se está debatiendo en el Congreso la posibilidad de un pacto educativo a nivel nacional, con lo cual se daría lugar a la 7ª ley de educación desde la democracia y la 8ª que conoceremos los docentes desde esta democracia, la cual los políticos consideran que es la panacea y tan importante consideran que no han tenido en cuenta la opinión de los docentes y de la comunidad educativa a la hora de ponerse a pactar dicha ley. Con lo cual tenemos un gran problema de reconocimiento a nivel nacional por parte de los políticos y de reconocimiento a nivel social muchas veces por los problemas que nos encontramos con las familias que no colaboran todo lo que debería. Tenemos problemas comunes, como son de tipo social o laboral o económico, que afectan en mayor o menor medida a los docentes extremeños. Por ejemplo, aquí es necesario ahora mismo actualizar lo que serían las condiciones de trabajo de los maestros y profesores extremeños y habría que actualizar licencias y permisos, complementos salariales, una serie de cuestiones que en otras comunidades se nos están adelantando y que aquí nos vamos quedando atrás. Por ponerte un ejemplo a nivel económico, está en el tema de la homologación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y resulta que nosotros que somos cuerpo estatal en educación nos encontramos con el mismo problema. Dependiendo de la comunidad autónoma donde trabajemos, el sueldo es distinto, de tal manera que nos encontramos con que en Navarra o en el País Vasco cobran de media entre 6 y 8 mil euros al año más que un maestro o un profesor de Extremadura. No son cosas normales. Se supone que a igual trabajo debe haber igual salario, igual responsabilidad, iguales condiciones. Por lo tanto, es una asignatura pendiente, no solo a nivel regional, porque lógicamente aquí tenemos los recursos que tenemos, sino a nivel nacional, que tiene que haber una homologación real entre aquellos que somos cuerpos estatales y que no puede haber esta disparidad de criterios, ni de licencia y permiso, ni de salario, ni de horario, como está pasando, por ejemplo, con el tema de Andalucía, o incluso la misma Junta de Extremadura, ¿no? O sea que por un lado vosotros, sí, respecto a la Junta de Extremadura, que además habéis instado al presidente y a los grupos parlamentarios para que se equipare y se recupere salarialmente al profesorado extremeño, pero por otro lado también intentáis de algún modo que no os afecte de forma negativa esa descentralización que existe con la educación en España, ¿no? Claro, pero que nos afecta negativamente con unas comunidades, con otras comunidades a lo mejor estamos favorecidos en otras condiciones, pero lo que no es normal es que si yo soy de un cuerpo estatal y mañana puedo pedir el traslado a Málaga o a Barcelona o al País Vasco, me encuentre con que dependiendo de dónde me traslade va a cambiar mi sueldo, va a cambiar mi horario, van a cambiar mis licencias y permisos. No es lógico. O sea, estamos hablando que somos un cuerpo estatal de la administración del Estado. Eso no es posible, ¿vale? Por lo tanto, las comunidades autónomas y el Estado se tienen que sentar, se tienen que ponerse a hablar, tienen que debatir todo lo que tengan que debatir y tienen que establecer unas condiciones únicas para todos. No es posible que se trate por disparidad de criterios para beneficiar o para perjudicar, en este caso para perjudicar, por ejemplo, a los docentes extremeños. Con lo cual nosotros creemos que es una cuestión pues que debería de plantearse tanto a nivel regional como a nivel nacional y desde aquí se debe de empujar en la dirección correcta. ¿Habéis hecho esa petición al Ministerio? No sé cómo se hacen, que es con un escrito, pedís reuniones, ¿cómo lo hacéis?
Sí, hemos tenido varias reuniones de varios sindicatos que no somos los que tenemos representación a nivel nacional, sino a nivel regional, como puede ser SIDI en Murcia o Insucan en Canarias, donde hemos planteado una serie de cuestiones que afectan al profesorado, desde lo que es el sistema de acceso a la función pública o los temarios que se llevan allí, a cuestiones de tipo económico o de otro tipo que afectan a todo el profesorado. La cuestión muchas veces que nos encontramos es que el Ministerio, además de las buenas palabras, no hace nada más. Con lo cual, ni en un momento determinado se debate con los sindicatos que tienen representación a nivel nacional, ni con aquellos que somos mayoritarios en las distintas comunidades autónomas. Con lo cual, lo que nos encontramos, por lo menos en este momento, es con una cerrazón. Hay una obstinación por parte de seguir adelante con los errores que se llevan arrastrando desde hace años, por ejemplo, la actual ley educativa o todo lo que conlleva ella y todo lo que afecta a lo que sería el funcionariado, en particular docente y en general a toda la administración. De cara también a las exigencias que podáis tener para el Gobierno de España, para el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, ya sabemos que también se está intentando conseguir apoyos, además a nivel público y popular, para que se estudie el carácter no eliminatorio de los exámenes en las oposiciones docentes. Es que los procesos selectivos para vosotros tienen una importancia vital. Pues sí, porque tú fíjate lo que estamos hablando. Nosotros creemos que alguien cuando quiere ser profesor o maestro tiene que superar no solamente una fase teórica y práctica, sino una fase pedagógica y didáctica. O sea, no solamente hay que tener conocimiento, sino también hay que saber impartirlo. Pero para eso existe un proceso de oposiciones y para eso se supone que existe después una fase de práctica y, desgraciadamente, hay que decirlo así, en todos los trabajos se aprende el trabajo trabajando. ¿Vale? Desde el Ministerio, como gobierno actual, desde su partido político y desde algún otro partido político, se está planteando lo que llaman ellos MIR educativo. El MIR educativo seguirían siendo los exámenes tan iguales que los actuales o más duros, con una diferencia. A aquel que aprobara los exámenes se le tendrían barbechos 2, 3 o 4 años, dependiendo de la propuesta del partido que sea, donde se le serviría de chico para todo en los centros educativos y estaría al servicio de lo que le mandara la administración. Cobraría menos y tendría mayor horario que el que tendría si hubiera estado haciendo las prácticas como en la actualidad. Uh-huh. Con lo cual lo que nos encontramos es que sería un empeoramiento de las condiciones laborales y además al final de la fase de práctica en ningún caso se le garantiza que vaya a aprobar. O sea que en el momento que tuviera una evaluación negativa se le quitaría la plaza a la que se supone que ha cedido y que le ha permitido llevar a cabo esos 2, 3 o 4 años de práctica. Con lo cual sería una precarización todavía más del trabajo docente y yo diría que es una depauperización de conocimientos, porque lo que se fomentaría era el clientelismo. No sería hacer bien el trabajo, sino hacer todo lo que te manda. De ese Real Decreto que va a regular las oposiciones docentes en España, ¿esta es la única cualidad contra la que os habéis manifestado o creéis que desde el Ministerio no se están teniendo en cuenta un poco cuáles son vuestras reivindicaciones? Aquí hay un pequeño problema. La mayoría de las comunidades educativas y todos los sindicatos a nivel nacional, menos uno, todos hemos pedido que fuera un sistema donde los exámenes fueran no eliminatorios. Pero es por lo que te comento, porque el primer examen solamente te examina de la parte teórica y de la parte práctica de la materia, por ejemplo, de geografía, historia o de lengua, ¿vale? Lo que sería el tema y la parte práctica de cómo se llevaría el supuesto práctico sobre ese temario. Pero si no hacen el segundo examen, donde tiene que defender su programación didáctica y su unidad didáctica, no sabemos si realmente el opositor que tenemos delante va a ser un buen docente o no va a serlo, ya que solamente le hemos examinado parcialmente de lo primero. Con lo cual nosotros creemos que al no ser los exámenes eliminatorios, todos los opositores tendrían la opción de demostrar sus conocimientos, tanto teóricos como prácticos, como pedagógicos y didácticos, y el tribunal tendría más claro efectivamente quién podría valer y quién no para ser docente. ¿Qué otras reivindicaciones o qué otros problemas ahora mismo son los que acucian un poco al sector? Pues tenemos la falta de reconocimiento por parte de la sociedad. Tenemos la pérdida de poder adquisitivo. Estamos hablando de que hemos perdido aproximadamente desde la crisis en torno a un 20% de poder adquisitivo, entre lo que se nos recortó en su momento por el gobierno Zapatero, entre las subidas que nos han producido y el aumento de lo que sería los precios al consumo. Con lo cual nos encontramos con que hay un problema real de actualización de los salarios. Nos encontramos con que los presupuestos de los centros son insuficientes.
O sea, han ido recortándose desde el año 2011-2012 y en algunos casos nos encontramos con que no se puede poner la calefacción o no se pueden llevar a cabo obras o que directamente se nos caen parte de los edificios porque no hay dinero para el mantenimiento ni presupuesto en el centro para afrontarlo por ellos mismos. Hay una necesidad acuciante de recursos, cuando a lo mejor sobran equipos informáticos, cuando a lo mejor sobran pizarras digitales y cuando a lo mejor sobran determinados contratos o determinadas empresas públicas a las que la Administración destina un dinero que no debería destinar. En cuanto a necesidades normativas, yo diría que lo fundamental de todos los docentes es que necesitamos un marco legal estable. Cuando se nos llena la boca de Finlandia, no nos acordamos nunca de decir que tienen una ley de educación de más de 50 años a la cual simplemente le han parcheado o actualizado cuando ha sido necesario. Nosotros, ya te digo, vamos a tener, se supone que este año, la 7ª ley de educación desde la democracia. O sea, desde el año 77 sería la 7ª ley de educación que vamos a tener, con lo cual ni el maestro ni el profesor pueden hacer frente a tanto cambio legislativo, no pueden actualizarse. Y por ponerte un ejemplo, es tan disparatado por parte de los políticos que te cambian hasta la denominación de lo que antes en un año es una especialidad, al año siguiente es una materia, al otro año es una asignatura. O sea, son hasta cambios terminológicos como para que cada uno vaya quedando su rastro y diciendo por aquí he pasado yo, y al final lo único que hace es perjudicar a la docencia y sobre todo perjudicar a los alumnos, que con tantos cambios que además no se ajustan a la realidad, lo que nos encontramos es que van peor preparados o tienen más dificultades para aprobar. Nos pasa a los ciudadanos, que realmente yo, que soy de la EGB, me pierdo cuando me hablan de cómo funciona el sistema educativo, de los nombres, de cómo ha variado la formación profesional, incluso con el Bolonia. Para mí ha supuesto pues un aprendizaje, ¿no? Y no dejamos de ver cómo constantemente cambia la estructura organizativa de nuestro sistema educativo, los nombres, las leyes y bueno, pues y al final en ninguna de ellas parece que viene a solucionar el verdadero problema, ¿no? El del fracaso escolar, el de las condiciones de las personas que trabajan en la educación. Sí. Lo importante no se toca. No, lo importante no se toca, y además cuando alguien tiene un problema en cualquier puesto de trabajo, lo primero que se hace para comprobar dónde está el problema es preguntar a aquellos técnicos de ese puesto de trabajo que ellos digan dónde está el problema y dónde está la solución. Aquí estamos diciendo que todas estas leyes educativas se hacen de espaldas al profesorado, que es el que tiene que llevarlos a la práctica y que es el que está día a día en el aula y sabe lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces, ahora mismo lo que nos encontramos es que hay cambios diarios de normativas, de legislación, y sobre todo hay una burocratización del trabajo docente, que yo te diría que la Administración tiene más interés en cuantificar nuestro trabajo que en que nuestros alumnos mejoren sus resultados. Y en cuanto a la seguridad en las aulas, los problemas a veces de comportamiento y de agresiones. Pues aquí tenemos afortunadamente una comunidad bastante tranquila. Tenemos pocos problemas de agresiones, sobre todo lo que puede haber son problemas de acoso a través de las redes sociales, y lo que sí es muy importante, que se le da por parte de la Administración muy poca importancia, es el tema de las disrupciones en el aula. O sea, ese ruido continuo, esa interrupción por parte de aquellos alumnos y que no se toman cartas en el asunto por parte de la Administración para evitarlo. Y que al final nos perjudica a todos. O sea, si tenemos una clase de 55 minutos con 33 alumnos y tenemos que tardar 10 minutos en conseguir el silencio, estamos hablando ya que hemos perdido 10 minutos de cada clase. Si además la ratio es demasiado elevada, significa que con los minutos que me quedan, pues tengo para atender 1 minuto a cada uno de los alumnos que tengo en la clase. Por lo tanto, nos encontramos con que la disrupción, que es la que no se ve, tal vez sea el problema más acuciante que tenemos en las aulas. La verdad es que vemos que son muchos, ¿no?, los frentes que tenéis abiertos en este caso. Sí, desgraciadamente siempre tenemos muchos frentes abiertos, pero bueno, yo creo que para eso estamos aquí, para intentar solucionándolo, y también hay que decir que bueno, que hay algunas cuestiones que han ido mejorando con el paso del tiempo, lo que pasa que con cambios demasiado lentos y demasiado costosos para que a lo mejor se vean desde fuera e incluso a veces desde la propia comunidad educativa. A veces nos da la sensación de que el mundo va a un ritmo y a una velocidad, y ciertos cambios pues no, y hay veces que nos preocupamos quizás en una pizarra digital y no nos preocupamos en enseñarles los riesgos de poner toda tu vida en Internet, de tener las redes abiertas, y hay veces que no contamos, parece que estamos en una realidad paralela.
Efectivamente, incluso fíjate, hace poco, ¿os acordáis? En el Instituto Norva de Cáceres se salvó la vida a un chico porque 2 compañeros de clase tenían unas nociones de primeros auxilios. Es algo que yo creo que todos creemos que es obvio, y que si nos enseñaran desde infantil o primaria los rudimentos básicos de esa atención en caso de que haya que asistir a alguien que se pone enfermo, que le da un infarto, etcétera, pues tendríamos muchas posibilidades de enriquecer nuestra sociedad y de afrontar posibles problemas. Pero ese tipo de cuestiones no se consideran que deben de ser en el aula, y desgraciadamente seguimos con la teoría pura y dura, y seguimos con la impartición de conocimiento, con aquellos contenidos que nos marca el Ministerio y nos marcan las comunidades autónomas, que en muchas ocasiones están fuera de la realidad de la sociedad en la que vivimos. Bueno, pues creo que nos hemos hecho una idea, hemos conseguido dibujar un mapa bastante exacto de en qué situación y cuáles son las preocupaciones que tiene el profesorado extremeño. José Manuel Chapado, presidente del sindicato PIDE, muchísimas gracias por habernos concedido estos minutitos. Muchas gracias a vosotros por hablar de educación. Un placer, hasta pronto. Igualmente.